Ellie podría ser uno de los personajes más queridos y también más odiados en toda la historia de los videojuegos. ¿Qué fue lo que provocó esta división tan profunda? ¿Qué llevó a tantos jugadores a darle la espalda cuando antes la adoraban? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en su historia, la evolución del personaje y el desarrollo de Ellie para entender si su arco realmente se vino abajo o si el verdadero problema era algo más sutil, el estancamiento. Así que sin rodeos, vamos a hablar de Ellie. En The Last of Us Parte 1, Ellie es una niña de 14 años que ha sido maltratada y deshumanizada por un mundo cruel. Tras infectarse, se revela que es inmune al virus del Cordyceps, el mismo que destruyó la civilización. En ese momento ya no la ven como a una persona y se convierte en una carga, en un sujeto que debe de ser entregada a las luciérnagas para ser estudiada. Por otro lado, tenemos a Joel Miller, un sobreviviente endurecido que perdió a su hija al inicio del brote y que desde entonces vive completamente cerrado emocionalmente. Joel recibe la misión de escoltar a Ellie con las luciérnagas, pero como muchos ya saben, las cosas no salen como se planean. Con el tiempo, Joel deja de ver a Ellie como una responsabilidad y empieza a verla como algo mucho más importante, una segunda oportunidad. Es uno de los primeros en tratarla como a una persona, no como una herramienta. Su vínculo crece poco a poco y lo que forma entre ellos es nada menos que una obra maestra emocional. A medida que luchan por sobrevivir, su relación se transforma en algo parecido a la de un padre y una hija. Ellie demuestra ser mucho más que una adolescente asustada. Es fuerte, decidida, valiente e incluso asume el liderazgo cuando hace falta. Y Joel, debajo de ese caparazón frío y ese dolor profundo, Deja ver el corazón de un padre que nunca superó la pérdida de su hija. Y ese lazo es lo que hace que el primer juego sea tan especial. y al final ese mismo lazo es el que termina rompiendo la serie. Y es que la mayoría de los jugadores estarán de acuerdo con esto. Sin Ellie y Joel, la historia se cae a pedazos. Y es que ningún otro personaje se acerca siquiera al peso emocional que ellos cargan. Esa verdad innegable nos lleva al final inolvidable de la primera parte, cuando Joel asesina a las luciérnagas para salvar a la niña que ahora considera su hija, condenando al mundo entero a quedarse sin una cura. Es una decisión polémica, sí, pero una que muchos, incluyéndome, consideramos la correcta. Naturalmente, uno esperaría que la segunda parte explorara esa decisión y profundizara aún más en su relación, pero lo que hizo The Last of Us Parte 2 fue como mínimo inesperado. Esa elección final de Joel se convierte en el núcleo emocional de la secuela. Ellie, llena de rabia, lo enfrenta por haberle quitado su derecho a decidir y le reprocha haberla salvado sin su consentimiento. Esa tensión no resuelta pone en el escenario para que Abby, la hija del cirujano de las luciérnagas que Joel mató, lo asesine brutalmente frente a Ellie. Todo esto en las primeras 2 horas de juego. En el papel la narrativa es poderosa. Una ruptura de un vínculo tan profundo justo cuando había una distancia emocional entre ellos. Y es que deja un mensaje fuerte. Cómo la muerte puede llegar antes del perdón. Cómo puede llegar antes de que arreglemos las cosas. Pero en la ejecución, Ellie falla como personaje. Muchos jugadores la percibieron como ingrata e incluso irritante, y sin Joel se queda sin soporte emocional. Además, su personalidad cambia drásticamente, se vuelve más fría, más sombría y casi irreconocible si la comparamos con la Ellie que conocimos en la primera parte. Lamentablemente, es una historia impulsada por emociones intensas y decisiones desesperadas. El personaje de Ellie solo se desmorona más y más. No es exagerado decir que durante toda la segunda parte, Ellie parece estar en caída libre. Se convierte en un símbolo de venganza y de ira. Aunque sigue siendo impactante en ciertos momentos, queda claro que su personaje fue concebido para actuar en dúo. Y el juego lo sabe, por eso constantemente la emparejan con otros personajes. Dina, Jesse, Tommy, en un intento desesperado por crear la dinámica que tenían con Joel. Pero ninguno de estos personajes secundarios logra hacerla evolucionar de verdad. Dina, quizá la más fuerte del grupo, es más bien pasiva. La apoya sí, pero emocionalmente está desconectada de la sed de venganza de Ellie. Jesse es introducido solo para morir poco después sin mayor desarrollo. Y Tommy, que solía ser una especie de brújula moral, termina reflejando la misma obsesión vengativa que consume a Ellie. El resultado es una constante sensación de estancamiento. Puede que uno empatice con Ellie, pero cuesta conectar genuinamente con ella. El propio juego parece querer que el jugador empiece a rechazarla. Nos muestran su frialdad con Joel, cómo mata accidentalmente a una mujer embarazada, su violencia sin freno hacia los animales. Mientras tanto, Abby, quien en teoría es la antagonista, es humanizada con escenas donde cuida perros, rescata personas y se convierte en una mentora para Lev.
El viaje de Ellie en contraste se va volviendo cada vez más estrecho y más vacío. Y hay algo que mucha gente olvida de Ellie y de Joel. Siempre fueron los desvalidos. Eran sobrevivientes luchando contra todo. Contra comunidades hostiles, contra bandidos y contra la desesperanza. Y al inicio la segunda parte mantiene esa dinámica. Ellie vuelve a ser la forastera que va en busca de justicia, o al menos eso se cree, enfrentándose a un enemigo poderoso. Pero todo cambia cuando Abby conoce a Lev. Abby es rechazada por su grupo, expulsada de su comunidad y se ve obligada a cuidar de alguien más. En ese acto de protección encuentra lo que Ellie está perdiendo: propósito. Lev le da a Abby una razón para seguir, para ser compasiva y para cambiar. Y cuanto más enfocada se vuelve Abby, más desquiciada parece Ellie. Los roles se invierten, ahora Abby es la desvalida. Ellie, en cambio, empieza a parecerse a un monstruo, dispuesta a todo con tal de vengarse. Y quiero dejar esto en claro. Muchas veces parece que todo el guión de la segunda parte fue Neil Druckmann intentando que dejes de preocuparte por Ellie. Se vuelve más violenta, más cerrada y más difícil de apoyar. Pero para quienes aún la seguíamos defendiendo, había una última esperanza. El clímax, el enfrentamiento final, el momento en que por fin Ellie podría vengarse de Abby. ¿Y qué pasa? Nada. Después de todo el dolor, la sangre y el trauma, la historia da un giro. Ahora se trata de perdonar, de romper el ciclo. Ellie deja ir a Abby, y para cualquiera que todavía estuviera apoyando a Ellie, eso no fue un mensaje de paz. Fue una traición. Fue el último clavo en el ataúd de un personaje. Su único objetivo es negado. Mientras tanto, quienes apenas estaban empezando a empatizar con Abby reciben una victoria emocional, silenciosa, pero definitiva. Así que quiero dejarles una última pregunta. ¿Qué es lo que realmente les gusta de Ellie después de la segunda parte? Maltrata a Joel y lo aleja. Lo trata más como a un peso que como a un padre. Su única motivación parece infantil y casi obsesiva. Mata a inocentes, mata a animales, rompe su relación con Dina y al final incluso amenaza con matar a un niño. Eso no es evolución de personaje, es un asesinato de personaje. Y lo peor de todo es que nos lo venden como una lección, como si dejar vivir a Abby fuera una señal de crecimiento. Pero a menos que haya una tercera parte y que por ahora no hay señales claras de ello, esta es la Ellie con la que nos quedamos. Y sinceramente, esta Ellie apesta. No la odio, al contrario, fui de los que la defendieron hasta el final. Pero cuando los escritores no te dan ni una mínima recompensa emocional, lo único que puedes hacer es quedarte en silencio durante los créditos. A lo mejor pensando, entonces somos nosotros los villanos. Nuestro dolor, nuestra necesidad de justicia también se volvió algo plano, sin matices. Y tal vez ese era el punto, pero no significa que funcione. Podemos decir que la segunda parte cuenta una buena historia. Tiene momentos brillantes, impactantes, expone el dolor, la pérdida, la furia como pocos juegos lo hacen. Pero no tenían que hacerlo a costa de los dos personajes más importantes. Y por eso tanta gente dice que odia a Ellie, porque simplemente ya no es Ellie.